Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mesa de Centro. Hoy con Juli Duque, una amiga, alguien que conozco hace mucho tiempo y más importante, tarotista. ¡Ay, qué emoción! Juli, bienvenida a Mesa de Centro. Nada, pues yo quiero que tú te presentes, que las personas te conozcan un poquito. Bienvenida. Gracias, María. Pues a mí me gusta presentarme primero como yo soy, no con lo que hago en realidad. Y en realidad me he dado cuenta que pues lo que soy es literal una gitana en todo el sentido de la palabra, fiel creyente de todo lo que hay afuera, sin tener algo como específico o pensarlo como si fuera algo en el extremo. Siempre me gusta escuchar muchísimo a las personas, entender las diferentes perspectivas, las diferentes creencias, lo que cada uno o la sabiduría interna que tiene cada uno al hablar, siempre al decir algo. Entonces, siempre me gusta presentarme como esa persona, como una exploradora, como ir por el mundo literalmente, como llenándome de conocimiento de cada una de las personas que tenemos a nuestro alrededor y que tienen tanto por enseñarnos, literalmente desde la persona que nos encontramos en el ascensor hasta la persona con la que nos sentamos a hablar, pues como face to face. Me encanta y creo que acabaste de decir una de las claves de este episodio y es que durante este episodio, queridos oyentes, vamos a hablar del camino de Juli y vos en este instante, o sea, fue como que te pasé el micrófono y marica, vos dijiste como que tapo, yo soy gitana. Pero para vos poder llegar a pararte en este, pues a sentarte ahí al frente de este micrófono y decir yo soy gitana, creo que hubo un camino del No, cual Dios hoy vamos a mío. hablar. Un Caminote. caminote y creo que este episodio va a ir muy alrededor de eso, de cómo pudiste entender y tener la autenticidad de decir, no, venga, esto es lo que yo soy y me pareció una presentación muy linda, Juli, porque literalmente toda la conversación que habíamos tenido antes, como de, bueno, ¿qué vamos a hablar? Ti, 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 como que vos dijiste, pues puta, yo soy esto, soy gitana y vengo a hablar de todas las herramientas que me han servido y de todas las Julianas que he tenido que hacer para hoy poderme sentar al frente de este micrófono. Sí. Y sobre todo sentirme orgullosa de eso, porque para poder llegar a ese lugar, como poder llegar a ese lugar de decir, soy gitana y me considero de esta manera, como que siento que tuvo que haber pasado muchísimo, porque antes, la Juliana de antes jamás, o sea, de pronto lo hubiera podido sentir, pero jamás se hubiera atrevido a decirlo en voz alta, pues, o como sentirlo o vivirlo. Entonces, bueno, muy emocionada de Me estar aquí. encanta. Yo creo que quisiera que empezáramos esta historia, Juli, con tus orígenes. Ujú. Vos sos de acá, de Medellín, y te criaste en una cultura muy paisa. Entonces, empecemos, si te parece bien, como por cómo fue esa crianza y ese vivir en una sociedad como Medellín y todas esos deber seres que vinieron con eso. Sí, bueno, pues digamos que yo soy paisa, de familia paisa, o sea, muy tradicional y de por sí como que siempre me crié en que toda mi familia era con una perspectiva muy de acá, ¿sí? Como lo que se crea aquí, lo que se educa aquí, de las raíces de acá, pues sabemos que en Medellín tenemos personas muy tradicionales que vienen de una cultura sobre todo muy católica, y con tradiciones como muy arraigadas. Y mi familia era ese, como, no, la verdad es de cultura y de tradiciones muy arraigadas. Sobre todo desde la parte religiosa, desde la parte del catolicismo o desde lo que se supone que uno debe de hacer. Entonces, naces, estudias, vas al colegio, vas a la universidad, te gradúas, consigues un trabajo de 8 a 5 y te reproduces, mueres. Por lo general era algo así y como que no había mucho más que cuestionar frente a eso, ¿sí? Entonces, yo obviamente me empiezo a criar en esta familia, pues que obviamente los amo profundamente y considero que gracias a ellos es que puedo ser lo que soy, son mis grandes maestros. Y me empiezo a dar cuenta que hay cosas con las que yo no resueno tanto y con las que me siento como incómoda, pero no sé identificar bien de dónde viene esa incomodidad. Y lo que yo hice para afrontar esa incomodidad fue simplemente bloquearla. Entonces, lo que hizo Juliana fue simplemente decir como, pues si para ti está mal o si para ti no está tan bueno, es porque tú eres la persona que está mal, ¿sí? Entonces empecé a hacer eso que se suponía que iba a hacer que todos se sintieran orgullosos de mí.
¿sí? Frente a cumplir las expectativas de todos, de mi papá, de mi mamá, de mi hermano, de mi familia en general, y ser esa niña modelo, ser esa niña que todo el tiempo era la del mención de honor, la responsable, la aplicada, la que pone orgullosa a su familia, de la que la gente puede hablar hacia afuera y decir, ay, Juliana, la niña que todo lo hace súper bien, que es una hija modelo, que nunca comete nada malo, que Dios, qué peso y qué carga tan grande llevé yo por tantos años. Y en realidad puedo decir que en muchos otros momentos todavía la cargo porque creo que eso no es algo de lo que uno se puede simplemente liberar y no volverlo a vivir en la vida. Siento que es un aprendizaje que tengo que hacer de manera continua porque pues digamos, si ahorita como que logré superar ciertas pruebas, luego vendrán otras cuando cree una familia o cuando pasen diferentes cosas, pero eso fue lo que como que me llevó a mí a cuestionarme y empezar a sentir como me siento realmente agotada, me siento realmente cansada, siento que no tengo una identidad eh, y no sé quién soy. Claro. Entonces eso fue como un detonante bastante grande para mí y a pesar de que yo siempre desde muy chiquita vivía cosas muy diferentes, como que me pasaban cosas diferentes, veía cosas ¿Cómo diferentes, qué? como, bueno, yo siempre desde muy chiquita como que veía lo que para mí eran espíritus, sí, o digamos como entidades que para mí era raro ver, o yo empezaba a hablar con una persona y se me empezaban a presentar como colores muy brillantes alrededor, como cosas que yo no lograba entender, o yo veía que veía personas al lado de esas personas que de pronto no deberían de estar ahí, cosas de ese sentido, y pues mi familia siempre fue muy como no, eso no te pasa. No, 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 eso no es nada. No, pues eso es tu imaginación, ¿sí? Como cosas de este estilo que simplemente como que yo las fui como, sí, es verdad, eso no me pasa, y yo me las fui creyendo, y yo dije, sí, es verdad, eso es mi imaginación, y yo no tengo ni idea. Eh, y nada, empecé simplemente como que yo tuve una crianza normal, lo tradicional, que es lo que hablamos, a pesar de que yo tenía sueños muy reveladores, tenía sueños premonitorios, que yo me acuerdo que yo me levantaba y yo le decía a mi mamá, me pasó esto, eso pasaba, y ella me decía como, pero tranquila hija, eso no pasó, ¿sí? Como que tú no tuviste la culpa, ¿sí? No la culpo, esa era la información con la que ella me podía ayudar en ese momento, pero eso me empezó a mí a dar a entender que esas, no sé, esos dones o esas cosas que yo tenía que de pronto no eran tan normales a simple vista o que no eran tan fáciles de digerir, pues simplemente era mejor no hablar de ellas, Ajá. porque no quieres verte como la diferente, porque no quieres ser señalada, porque no quieres desentonar y no quieres salirte de ese molde de lo que es una niña modelo. Es que una niña modelo es la persona que está ahí tranquila, pues que simplemente como que sigue su camino y lo que socialmente está aceptado, ¿sí? Y esto me sacaba por completo de todo eso. Entonces, yo empecé como a seguir ese camino y simplemente a ese tipo de estímulos o cosas que me pasaran alrededor, que estuvieran por fuera de eso que yo tenía que seguir, pues me hacía la loca. Claro. Y me seguía derecho y hacía como si nada estuviera pasando. Eh, Juli, perdón, pero entonces ahora que ya, pues ya te has trabajado y ya, pues ya sos grande, pues ya podríamos decir que lo que te pasaba cuando estabas más chiquita era que veías seres que no estaban en este plano, como seres trascendidos o seres en otros planos. por completo. O sea, y pues me siguió pasando durante mucho tiempo de una manera visual que yo los veía, o sea, desde chiquita fue que yo los veía en la universidad y que yo siempre le comentaba a mi mamá como, es que estoy viendo a esta persona, es que me ponía a hablar con alguien que mi mamá me decía, ¿con quién carajos estás ¿Tú con quién estás hablando? hablando si ahí no hay nadie? Cosas de ese estilo. O soñaba, o digamos, yo conocía a alguien y de un momento a otro soñaba y le decía a ese alguien como, mira, soñé con esta persona y me decía, cállate, esa persona está muerta. O sea, ¿cómo pudiste Cállese. hablar con esa persona? Y yo, marica, no lo puedo creer. Ay, no Pues sé qué me pasa. como que me pasaban ese tipo de cosas y yo decía como, pero es que yo no estoy loca, pero es que, o sea, esto es lo que me pasa. Y de hecho, en varias ocasiones donde me vi con personas
que de pronto estaban como un poco más, no sé, ascendidos en este mundo espiritual o que tenían también como dones, cosas así, como que todos tenían el mismo común denominador y me decían, tú tienes don de muertos. Y yo en ese momento yo decía, ¿qué es esa mierda? O sea, ¿de qué me hablas? Yo soy muy miedosa. Yo no, no, o sea, señor, usted está equivocado. O sea, no. Pero había otro don más chévere, uno menos Exacto. miedoso, o sea, ¿por qué los muertos? Exacto, yo dije de todos los dones que hay en el mundo, ¿por qué ese? Y pues era muy curioso porque incluso me pasaba con mi mamá y mi mamá también desde su, pues como desde su, no sé, desde su conocimiento y como para no verme sufrir también en ese sentido, también desde su susto, creo yo, Obvio. me decía como, sí, es verdad, hija, tú no tienes nada, o sea, tranquila, tú no te preocupes. Entonces yo dije, bueno, sí, no, nada. Pero, pero claro, ¿tú cómo puedes vivir estas dos identidades? ¿Cómo uno está constantemente en este, como viviendo, siendo algo que tú ya sabes que tienes y que estás tratando de hacerte loco, o sea, no Claro. puedes? Y de hecho, claro, lo que nosotros no interiorizamos desde adentro se empieza a manifestar desde el cuerpo físico y a mí me empezó a dar mucho vértigo desde muy chiquita. Y nada más apenas hasta este año logré identificar que el vértigo está muy relacionado con la crisis de identidad. Cuando tú no logras tener una identidad clara, tú sufres de mucho vértigo porque no estás viviendo tu verdadera realidad. Entonces, desde muy pequeña yo también sufrí, pues, digamos, en el cuerpo físico de este vértigo, de esta migraña, y me acuerdo que también mi bioenergético me decía como, tu migraña viene de información que canalizas, pero no le estás dando lugar, o sea, te hablan, te hablan, te hablan, y tú eres como bla, 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 me hago la loca, con razón te da migraña. Claro, qué montón de pensamientos ahí represados. Exacto. Entonces, claro, como que empecé a tratar de identificarme a mí misma también como, ok, bueno, soy un canal, ¿cierto? Pues soy un canal y pues necesito como que bajar esta información y darle un hogar para mi propio bienestar físico. Ujú. Em, Entonces, espérate, entonces voy a recapitular. Entonces vos venías de tu infancia, adolescencia, ya una Juliana un poquito más adulta, que podía ver otros seres, eh, con la dualidad de, por mucho tiempo, de, puta, mi mamá me dice, y un montón de gente me dice como que usted está loca vieja, mejor no, usted no está viendo nada, se lo está inventando, se lo está imaginando, en realidad ahí no hay nadie. Y por otro lado, como con ya el cuerpo mismo diciéndote y gritándote como o usted se hace cargo o yo me hago cargo, porque no podemos seguir como que recibiendo este montón de energía y de información y no sacándola o como que comunicándola, bajándola, aterrizándola porque se nos está quedando. sí, y el problema es que pasa algo muy impresionante con el tema de los dones y es no es como que tú puedas escoger, como que yo, digamos, como que empecé a tratar de identificar un poco más a través de diferentes herramientas, como, pues porque sentía que desde el catolicismo no tenía este conocimiento o esta información o no se hablaba de eso, entonces empecé a como a tratar de irme hacia otros lugares en donde de pronto fuera un poco más común, como el tema de la muerte, como ese tema de reencarnación, revisar como más a detalle todo ese tema y, y empecé como a tratar de hacer como ciertas meditaciones, como bajar información, etcétera, etcétera. Y en varios de esos momentos, como que la información que me llegaba era como, es que tú no puedes escoger el don, o sea, es ese, ya, o lo abrazas o lo anulas, pero no quiere decir que si yo lo anulo, me va a dejar de pasar, sino que Claro. más bien yo voy a sufrir más porque igual lo tengo. Y eso fue lo que me pasó durante mucho tiempo. Lo anulé, pero me seguía pasando, entonces yo al resistirme sentía sufrimiento, sentía dolor y era como, no sé cómo manejarlo, entonces se me desborda, Ujú. ¿sí? Entonces, obviamente, como que ahí empecé a entender y aprender como, o le das una gestión, o coges las herramientas y lo empiezas a manejar, o simplemente como que vas a sufrir un montón porque no lo vas a saber gestionar, ¿cierto? ¿Y entonces qué Entonces, hiciste? claro, empecé como a tratar de explorar diferentes herramientas, ¿sí? Como que hubo un momento en el que yo dije como, Dios, muéstrame por dónde me voy yendo, o sea, desde qué camino, y me acuerdo muy bien que yo, digamos, en la universidad hice un intercambio
me fui a vivir al exterior. El irme para mí, pues como a vivir al exterior para mí me abrió un montón de posibilidades, nuevos mundos, un montón de cosas, como que entendí que había algo mucho más allá de lo que solamente yo veía en Medellín. Y ahí como que empecé a encontrar algo un poco más diferente. Entonces no me relacionaba únicamente con personas católicas, habían personas de otras religiones, habían personas que me hablaban de diferentes lugares de conocimiento. Y yo empecé a decir como, ay, marica, ve, hay como más cosas por allá. Como que qué chévere poder como investigar, buscar y demás. Y en una de esas, pues nada, un amigo me dice como, ve, tengo a una amiga que es psicóloga holística. Yo dije, ¿qué es eso tan raro? Me parece chévere. Sí, puedes ir, trabaja con los ángeles. Y entonces, claro, yo dije, ah, bueno, no, pues trabaja con los ángeles, entonces no me siento tan mal, no siento que estoy traicionando mi creencia católica. Entonces, claro, porque la verdad nosotros nos vamos metiendo siempre por ahí, es como, no, ahí no me siento Como, tan pecadora, ¿cierto? Entonces, claro, nos fuimos para ese lado, me fui para donde ella y ella en realidad para mí pues siempre se lo ha dicho y seguirá siendo literalmente la maestra que a mí me entró en este mundo. Le agradezco profundamente porque me dio como las bases y los pilares más importantes para yo empezar a decir como marica, que es este mundo que hay allá afuera y que es esto que yo no conocía de todo lo que yo soy. Y entonces empezamos a explorar un montón de cosas, dentro de eso todo nuestro, pues como mi don, mi conocimiento espiritual, el tema de las premoniciones, etcétera, etcétera. Y empecé como a relacionarme un poco con el tema de los cristales, los ángeles, me empecé a ir como por ese lado, digamos que esto en mi casa era un poco como sí, se tergiversaba un poco, entonces era como, bueno, allá ella, yo no me meto, pero pues no me hables mucho del tema, como que con tal de que sigas yendo a misa con nosotros, con tal de que sigas estando con nosotros desde lo católico, ¿cierto? Como que para ellos era muy importante que yo fuera a misa, entonces yo igual yo seguía, ¿sí? pero Juli, vos seguías yendo a misa porque igual te conectaba En ese la momento, religión. mira, me parece muy impresionante porque yo siento que en ese momento yo no me conectaba con la religión católica. Ajá. A diferencia de hoy, si yo hoy voy a una misa es porque yo voy a sentarme y a escuchar literalmente la enseñanza que me van a dar el día de hoy de el versículo de la Biblia que lean. O sea, me siento con total conciencia y profundidad para entender. En cambio, yo en ese momento yo no lo entendía, yo simplemente me sentaba y yo decía, como estoy cumpliéndole a mis papás, creo que con eso es suficiente, porque soy la niña buena, Claro, porque soy la niña aplicada. parte del deber ser. Exacto. Y sí, siempre me conecté mucho con la Virgen, pues de hecho sentía mucha más conexión con la Virgen. Yo soñé en varias ocasiones con ella, como que hablábamos y demás, entonces la sentía como más cerca. Entonces, digamos, lado contrario, como que cuando había, no era de las que rozaba el rosario todos los días, no lo hago, pero cuando se iba a hacer un rosario yo decía, me parcho, me parece chévere, perdón, Yo me creo. parece chévere, disculpa. Yo dije, nada, me parcho, lo hago, me parece chévere y lo hago como a conciencia y bien. Entonces, como que empecé a relacionarme un poco con esto y de un momento a otro tuve como una experiencia, o sea, eso ya fue saliendo de la universidad, como que yo empecé incluso a crear como esta Juliana, me acuerdo que yo tenía un término que era como Juliana Etheric, algo así, como que estaba muy relacionado con las piedras, con los cristales, con la... Y tengo como una experiencia, por decirlo, paranormal o con espíritus que fue cero agradable para mí, ¿cierto? Como que empecé a abrir puertas, de pronto no me protegí bien, creo que había un poco de inexperiencia también en ese sentido y empecé a tener este tipo de experiencias que la verdad no sabía cómo manejar, no sabía qué era lo que estaba pasando, no podía tener como un control de lo que estuviera pasando en mi vida y pues claro, desde mi familia fue como lo atacamos desde lo más común y es como vamos a misas de sanación, vamos donde sacerdotes que te ayuden, tan, bueno, todo este tipo de temas. Y fueron más o menos 2 meses de mucha intensidad en ese sentido, donde lo primero que me dijeron fue como,
tú abriste puertas, todo lo que es de la nueva era, o sea, es literalmente muy relacionado a eso, pues igual con todo el respeto pues de las personas que lo piensen así, pero pues este fue como el statement que me dieron ¿Desde dónde? desde la iglesia católica, o sea, esto fue como sacerdote y las personas que estaban como enfocadas en ese aspecto de sanación, por decirlo así, y tienes que mochar con todo eso. Me acuerdo que fue como lo que me dijeron y yo, claro, yo estaba muerta del susto, estaba cansada, tenía mucho miedo, yo dije, Dios, ¿en qué me metí? ¿Por qué? ¿Por qué empecé a hacer esto? Soy lo peor, o sea, claro, me empecé a culpar, dije como, pucha, dudé de ti, ¿cierto? Como tantas cosas y yo boté todo lo que se me, o sea, que estuviera relacionado con eso. Y durante mucho tiempo bloqueé. Y yo dije, no quiero tener que volver a saber nada de esto. O sea, para mí esto está eliminado, borrado. Eh, y durante mucho tiempo estuve como, ok, entonces ya, ahora sí, 100% misa, rosario, o sea, cada 8 días, todo, o sea, todo lo que estuviera relacionado con eso y que me hiciera sentir cómoda. Y ya sí te conectaba o todavía. Seguía sin conectarme, o sea, yo lo hacía por miedo. Ya, Lo hacía como, lo hago porque no quiero que me vuelva a pasar lo que me pasó. ya, ya. Eh, y claro, me acuerdo que en cierto momento, pues yo vivía muerta del susto y no sentía como de verdad como, como algo más allá, como esa tranquilidad que yo sentía antes de decir como, wow, me estoy encontrando. No, o sea, yo simplemente dije como, me retrocedí y aquí me quedé y desde el miedo, desde esta cuevita, me quedo porque aquí no me va a pasar nada. Ya. Era tu lugar seguro, pues. Exacto, sí. Y era lo que no se cuestionaba, pues era lo que nadie me iba a cuestionar, lo que nadie me iba a juzgar por hacerlo de ese sentido. Pues tú cómo vas a juzgar a una persona que va a misa Claro que cumple todos y los que cumple checks. todos los checks, Claro. exacto. Es que siento que fue como que vos venías como de una etapa de tu vida en la que era como que, marica, tengo que ser la niña perfecta y tengo que sacar buenas calificaciones y juiciosa y me voy a conseguir un mami bien linda, responsable, Bancolombia. Me caso, familia, marica, y trabajaba en Bancolombia, o sea, yo, sí, o sea, O literal. sea, todos los checks y de la nada fue como que te fuiste a intercambio, se te abrió el mundo, alguien te cogió de la mano, que creo que es muy importante, y te dijo, ven, yo te acompaño a que tú te explores, pero claro, ya tú sigues solita y es como que, pucha, claro, abres puertas, le das acceso a tu energía a otros seres y es como que, ¿cómo? No rea, ¿yo en qué me metí? No, no, y es la sociedad diciéndote, ¿sí ve? ¿Para qué se pone a Sí. explorar? ¿Para qué no se queda haciendo lo que tenía que estar haciendo? ¿Quién la Que es manda? mucho más fácil, es mucho más cómodo, o sea, ¿usted por qué se pone a meterse en esas cosas? O sea, literal, ¿Quién la manda? literal. Eh, y bueno, pues nada, finalmente como que eso hizo que yo, pues a través también de otras personas, como que buscar ayuda, porque yo dije, me siento en un lugar de miedo que no puedo salir, o sea, no puedo salir a ningún lugar, no, no soy capaz de hablar con nadie, no soy capaz de creer en nada, no, o sea, tengo demasiado miedo de vivir en todo el sentido de la palabra. Y me acuerdo que varias personas obviamente como que me acogieron, me ayudaron en este camino, pues obviamente no es como que, ay, la información me llegó del cielo, no, uno tiene que hacer su parte, uno tiene que buscar, uno Claro. tiene que mirar cómo hacerlo, cómo solucionarlo. Y me acuerdo que me dijeron algo demasiado importante en ese momento y me dijeron como, esto, tú no puedes exigirle a una persona que te regala algo, esto no fue lo que me gustó, no. O sea, a ti te regalan algo y tú lo recibes y tú verás si lo botas o si te quedas con eso o si lo cambias o si lo adaptas a lo que tú quieras o si te lo regalas a alguien más, pero tú simplemente no puedes rechazar un regalo. Es que es un regalo. Así te guste o no te guste. Entonces tú verás. Y no funciona así con los regalos espirituales. Obviamente me decían como, tú puedes decir, sí, yo no quiero ver más de esto y seguramente no lo vas a ver de la misma manera, pero cosas te van a seguir pasando porque tú eres canal, quieras o no quieras. Entonces tú decides si te quedas en el sufrimiento o si le das un manejo y lo que te pasó no te va a volver a pasar porque ya aprendiste qué era lo que no debías hacer para dejar entrar eso que te pasó. Entonces, claro, yo ahí como que empecé a empezar a, ok, ¿qué fue lo que aprendí? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿De qué manera? Y claro, yo siempre he sido una niña muy miedosa, María. O sea, yo para las películas de miedo soy
fatal. O sea, Recuerdas que yo soy igual. las O odio. sea, cualquier cosa slightly miedoso es como que, O sea, gorda, yo no me puedo dormir sola después de esto. o sea, no, es que hasta, yo le tenía miedo hasta la oscuridad, o sea, Sí, yo sí, no sí. podía. Y de hecho, cuando yo me fui a vivir sola, y para mí fue lo peor, o sea, yo Cállate. decía, ¿qué es esta mierda? ¿Yo por qué me vine a vivir sola? O sea, me voy A a mí, morir. ¿quién me mandó? Sí, horrible. Y claro, yo empecé a decir como, me acuerdo, un día me senté y yo dije, bueno chicos, o sea, listo. Chicos, Pues, chiques, muchachos. escúchenme. Les dije como, o sea, miren, la verdad yo no sé cómo hacer esto, no sé cómo funciona, pero no se me aparezcan más porque me muero del susto. Por favor, de noche no. O sea, yo les hablaba así. Yo decía, por favor, de noche no. Por favor, no se me muestren. O sea, me da miedo. Muéstrenme otra manera que yo pueda ayudarlos, si tiene que ser así, pero que no sea así. Entonces, claro, me acuerdo como que fue como un poco como de meditación, como presente, pues como con los ojos abiertos, en donde yo decía como que díganme de qué otras maneras se puede hacer que no sea así, porque me asustan. Claro, o sea, no se me aparezcan de noche al lado de la cama. Sí, Porque, marica. marica, no O los sea, quiero no. ver, no va a tener la mejor energía para recibirlos. Exacto. Y yo Entonces ahí hiciste dije, acuerdos, ¿o qué exacto, hiciste? entonces como que les puse reglas y les dije como, bueno, así no, vamos a hacerlo bien, que yo los pueda ayudar. Y bueno, acordamos como que fuera a través de sueños. Yo les dije como, bueno, en sueños no me siento tan mal, me parece chévere. Acordamos el tema de la clariaudiencia, que es algo que ya lo sé manejar muy bien, Que es escuchar. que es escuchar, exacto. Entonces, pues yo siento que ellos me hablan sin yo sentir que son, pues, psicosis, ¿sí? Como que ya sé escuchar y ya sé identificar cuando me hablan, de qué manera y cómo es. Y también escogemos los momentos, entonces es como cuando tú sintonizas una radio, no es como que hey, en todo momento no me vas a dejar vivir tranquila, es como que en momentos en los que yo esté un poco más abierta y más tranquila, como que ahí pues como que acepto eso. Demasiado lindo. Y Juli, mira que te voy a compartir algo. Imagínate pues que a mí me pasó algo muy similar y es que, claro, yo también desde chiquita empezaba a ver gente, sobre todo de noche, maricas, que ¿por qué llegan de noche esos berracos? Marica, porque el velo está mucho más Nea, delgado. claro, entonces uno se acuesta y uno abre los ojos y uno ve un pelado ahí parado y uno es como, voy a cerrar los ojos y los voy a volver a abrir. No, ahí sigue, puta, hijo de la puta, ahí sigue. Y me pasó exactamente lo mismo que yo decía, ¿con quién tengo que hablar para devolver esta mierda? O sea, yo no quiero ver a nadie muerto. Y me pasaba que, claro, mi familia tampoco pues creían. Entonces mi mamá me decía, yo no creo en esa mierda, pero no me contes porque me da miedo. Ay, qué pecado. Entonces yo, mira, ¿qué hago? Y eso era un parade de gente pasando al frente de mi puerta y yo decía, ¿qué hago? Y fui donde una maestra que se llama Sandra, que la amo, y Sandra me dio pues un punto de vista que a mí me cambió mucho la perspectiva y me dijo, mira María, imagínate que vos estás en Hong Kong. Marica, estás perdida, son las 12 de la noche, nadie habla español, nadie habla inglés. O sea, vos cómo putas vas a hacer para llegar a tu hotel. Nadie te entiende. Y encontrás una persona que habla español. Y vos decís, vení, estoy tratando de encontrar el hotel. Y ese man te dice, no me hables, no quiero escuchar, no quiero, no te quiero, no te quiero escuchar. Y vos decís como, huevón, necesito que me escuches porque si no, no tengo como putas llegar a mi hotel y estoy acá perdida y nadie más me puede ayudar porque solo vos me podés entender a mí. Wow, Y para mí fue como, increíble. pana, No lo puedo creer. qué gorda, malparida yo, que no los he ayudado. Espectacular. Y fue muy bonito porque mira que justo como que pues nunca lo habíamos hablado, pero a mí Sandra también me dijo lo mismo, pon tus condiciones, pues como que cómo lo vas a hacer. Entonces yo dije, bueno, listo, de noche ni pal puta, ¿no? Se me aparecen en la cama al lado, después, yo le dije, después de las 6 de la tarde, ves que yo después de las 6 de la tarde no medito. Cierro el Yo no chuzo. medito. Cierro el chuzo. Este chuzo se cerró, no me busquen, no me llamen, que no estoy, conmigo no es, se va a contar, no cuente conmigo. Literal fue así. Y me parece que me cambió, no solamente
la energía, porque yo ya no me relacionaba con ellos a partir de, para mí todo era un demonio, para mí todo era, parce, ¿quién es ese man? ¿Quién es esa vieja? Y como que me cambió la perspectiva y fue como que, uy, quieto, como que esta gente está perdida, literalmente yo soy la única persona que los está viendo, no saben cómo putas llegar al otro lado y yo estoy la. Y Terrible. me cambió todo el mindset y fue muy bonito porque creo que es una historia similar a la tuya. Espectacular. Y es como que, uy, ¿cómo me relaciono? Y pasé de como que, ¿con quién hay que hablar para volver esta mierda, este don? Pues, o sea, cierto, yo por qué lo pedí, a, bueno, listo, tengo esta responsabilidad, no la voy a hacer todo el tiempo y la voy a hacer bajo mis límites. Y si lo vamos a hacer, va a ser de esta manera, o si no, no. Y mira que me parece muy bonito porque me acuerdo que alguien me decía como, ve, todos acá venimos a servir. Solamente, o sea, como que si estás buscando tu propósito, mira, te la tengo re fácil. Tu propósito es servir, punto. De la forma en que tú sirvas al otro, de la forma en que yo puedo servir al otro, ya es la diferencia, ya es lo que cambia. Y hay gente que sirve desde lo material, desde lo terrenal, y hay gente que sirve desde lo espiritual. Y ninguno es mejor que el otro, simplemente es. Y ya. Y en ese momento también que uno dice como que, ok, si esa es mi forma de servir y de ayudar a toda esta energía que está aquí y que simplemente necesita ayuda, pues que así Que sea, así sea. simplemente que no pase por encima mío. Me encanta. Y es lo más chévere. Y pues, bueno, ahí ya también se vino otra cosa, y es que me acuerdo que una vez fui donde una astróloga que me pareció también re chévere, y lo primero que me dice ella cuando me ves, ¡Ah! Juli, vos tenés un don en las manos. Y yo, ¿what? O sea, no sé de qué hablas. En el momento en el que ella me dice, tú tienes un don en las manos, yo me empiezo a encontrar un montón de personas que todos me empiezan a decir, wow, tus manos, wow, me encanta. O sea, ¿tú qué haces con esas manos? Tú, o sea, todo estaba relacionado con el tema de las manos y yo, entonces, yo como que, pues no sé de qué me están hablando, no sé qué es lo que pasa, y de repente como que se me empieza como a llevar un camino en el que yo digo que, que son este montón de señales que no sé cómo interpretar. Y es, yo empecé como a recibir toda esta información a través de, pues como a través de la clariaudiencia, a través de los sueños, pero a veces como que se me dificultaba un poco como entender. Y de un momento a otro soñé con una carta de tarot. De la nada. No había aprendido de tarot, no sabía cuáles eran las imágenes de tarot, no sabía nada del Claro. tarot. O sea, simplemente para mí lo único que yo había escuchado del tarot fue un trabajo de la universidad de una tarotista que yo entrevisté, donde me dijo básicamente, yo leía el tarot para leer el futuro y nada, me empezaron a pasar cosas malas y por eso dejé el tarot, porque eso es de lo peor, ¿sí? Entonces yo empecé a soñar con esto y yo dije, ve, qué raro, me voy a hacer la loca. Continué mi camino y me empecé a encontrar cartas de tarot en la calle, sueltas, que en realidad no es, o sea, tú encontrar una carta de tarot suelta sin el mazo es muy raro, pues porque uno no anda entregando cartas sueltas. De hecho, un tarot que no, pues que no tiene todas sus cartas, pues no funciona. Pero estas cartas se me empezaron, o sea, yo iba caminando hacia el trabajo y me encontraba una carta de tarot suelta. Un día estaba en la Comuna 3 en el Graffiti Tour, y me encontré una carta de tarot boca así, boca arriba, y yo decía, ¿qué carajos está pasando? No entiendo por qué me está pasando esto. Y empecé a investigar un poco más y empecé a decir como, ok, esto, ¿por qué? ¿De dónde viene? Empecé a buscar como los significados. En ese momento, me acuerdo, tuve una gran maestra de tarot que pues fue la primera tarotista que conocí, y yo le dije, enséñame, porque quiero entender esto de dónde viene. Y ella me empezó a enseñar. Ella me dijo, no soy profesora, pero pues vení, yo te enseño desde todo lo que he aprendido y demás. Y empecé a meterme en este cuento. Me acuerdo que me llegó mi primer tarot a mi casa, yo vivía con mis papás fue así como, ¡ah!
el acabose, ¿qué es esto? Muchacha. Me acuerdo que se sentaron conmigo y era, tú estás segura, mira lo que te pasó Acuérdese. anteriormente, claro, entonces acuérdate de eso, que nosotros no somos ya capaces de hablar, pero mira todo lo que sufriste y vas a volverte a meter en esto y no sé qué. Em, que igual era muy charro, María, porque incluso mi abuela y mi mamá se leyeron el tarot cuando estaban jóvenes. Entonces, claro, también como que yo siempre le he dicho a mi mamá como que ella es bruja, ella odia que yo use esa palabra, ella me dice como, ¿usted de qué habla? Está loca. Pero, pero uno siempre va también como a los lugares en los que uno resuena, ¿sí? Y ya uno decide pues como qué tanto le pone atención o no. Pero entonces, claro, yo me empecé a meter en este mundo de las cartas y a mí se me prende de switch y yo empiezo a recibir información así. O sea, fue como que literalmente si yo hubiera sintonizado la estación correcta. Ya sí, full O nítida sea, full HD. nítida, fue pucha, y a todo dar, y como que yo sacaba carta tras carta tras carta, y yo empezaba a recibir información, información, información. Y me acuerdo que yo me iba para mis clases pues en ese entonces mi profe de tarot, y me acuerdo que gran parte de los ejercicios que hacíamos era como, pon esta carta y decime vos qué ves. Y yo, sin saber nada, yo empezaba a hablar como una loca, bla, 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 yo veo esto, lo otro. Y ella me miraba y ella me decía, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? O sea, vos estudiaste antes de venir. Y yo le decía, no, no tengo ni idea, o sea, eso es lo que me llega, esa es la información que me llega. Ella me decía, no, Juli, o sea, esto pues es una información que tú ya tienes y simplemente es como darle camino. Entonces, claro, me empecé a dar cuenta que esto se volvió para mí una herramienta de conexión, una herramienta de conexión espiritual. Y me pareció muy bonito porque empecé a relacionarlo, obviamente desde todo eso lo hablo con muchísimo respeto porque no quiero vender ningún tipo de creencia religiosa y demás, pero me empecé a dar cuenta como que yo dije, esto es lo que muchas personas sienten cuando hacen oración, ¿sí? Como que cuando una persona se sienta a orar y recibe una señal de la divinidad, yo la recibo a través de esta carta. Y para mí no tiene una diferencia, Claro. ¿sí? Como que son diferentes herramientas, pero al final venimos a buscar lo mismo y es guía, es pues como cierto tipo de certeza. Claro. Y eso me empezaron a dar las cartas a mí, como esa certeza. Y me empecé a dar cuenta que a través de las cartas empecé también a brindarle certeza a otras personas que necesitaban ayuda. Y a tratar de, pues todavía estoy en ese camino porque digamos, en mi familia no ha sido nada fácil, pues digamos, ellos saben que yo hago algo, pero no, o sea, es como, sí, sabemos que ella lo hace, pero pues no se habla de Bruno. Eh, y yo empecé como a trabajar este tema de desmitificar un poco lo que significa el tarot, que no es algo como que yo esté buscando el mal o que yo te quiera decir cómo te va a pasar esto, lo otro, por supuesto se puede hacer, pero no es desde el lugar en el que yo lo tomo. O Claro. sea, para mí es como ese puente que yo tengo con la divinidad que me puede ayudar a conectar todos los puntos y poder hablar desde un lugar más allá de lo que nos dice nuestra propia psiquis, Me ¿sí? O encanta. desde donde está nuestro consciente. Y además que es una herramienta, yo creo que cada persona le dará al uso a una herramienta. Si yo tengo acá un machete, lo puedo utilizar para abrir el camino, para pasar un bosque, lo puedo utilizar para pegar de machetazo. Y pasa Pues con hago el bien todo. o hago el mal. Y pasa con todo, de hecho, pues, o sea, esto se ve en películas de terror, pero igual pasa, y es, yo puedo tomar un Cristo y yo le puedo dar toda la energía negativa a ese Cristo Claro. para simplemente tenerlo ahí haciendo mal, porque es la intención que yo tengo, ¿sí? O yo simplemente lo puedo hacer, o sea, con este té yo puedo intencionar que este té le haga mal a otra persona y es muy fácil, y si la Claro. otra persona no está lo suficientemente protegida o sostenida desde su certeza, desde su fe, desde su espiritualidad, le puede hacer mucho daño. Entonces, ahí también fue como que yo me di cuenta porque, claro, desde el lugar de mi familia, desde donde a mí me enseñaron, desde la tradicionalidad, es como, a ti te hicieron esto, te pasó esto, porque hay gente mala allá afuera. Y muchas veces, sí, pues hay gente que es mala, hay gente que hace el mal, está bien, pero no soy tan importante.
O sea, ¿por qué nos creemos tan importantes de creer como me hacen el mal? No, muchas veces yo siento que nosotros mismos nos creamos esos espacios para aprender y nosotros mismos nos creamos esos escenarios para que, pues, sea de una manera un poco más traumática que otra, pero como esos escenarios nos los creamos para yo aprender que tengo que estar ahí o yo aprender lo que tenía que aprender en ese instante y simplemente yo decido qué tan difícil me lo hago. Entonces, por eso me parece chévere y ahí fue también que empecé mi camino, que me empecé a nombrar como otra oveja negra, o sea, me pareció muy curioso y lo veo ahora como, claro, no me sentía para nada especial, simplemente era otra oveja negra de las tantas que hay. Y además que es una oveja negra, pues es como que ya me salí de la ruta del deber ser y la niña perfecta, entonces por ende yo me autodenomino oveja negra. Y no solamente la oveja negra, otra más del montón. Otra más del montón y me autoexcluyo. Entonces, no necesariamente necesito que me excluyan, yo mismo me hago el favor para que sea más rápido y para que sea menos doloroso. Claro. Entonces, yo misma me autoexilio como eso dentro de mi familia. Y después me doy cuenta y digo como, no, pues, como así. O Espérate, a ver, sea, yo veo, no, no, espérate que lo estoy entendiendo tal vez todo no. mal, chica. Chica, no. Y ahí como que, claro, obviamente todo esto ha sido a través de los años, o sea, a través de muchas cosas en las que he estudiado, de cómo me he certificado, de todo lo que he logrado aprender. Y en ningún momento pretendo pasar por encima del conocimiento de personas que sean profesionales No, es tu o... verdad. Exacto. Em, y empecé a decir como, espérate que es que no todo es blanco o negro. Espérate que es que no tengo que ser la oveja blanca como lo que venía haciendo desde chiquita, pero y eso no me hace la oveja negra tampoco. O sea, simplemente soy. Y ahí fue que me empecé como a conectar un poco con esa energía gitana que también como que la encontré un poco cuando viví en el exterior y era como esa libertad de ser, simplemente ser, creas en lo que creas, creas en el sol, la luna y las estrellas, creas en María, Jesús, o sea, creas en lo que creas, simplemente eres y solamente por ser lo que eres ya eres demasiado valioso y demasiado importante y tienes como toda la importancia de estar aquí, ¿sí? Y como que empecé a ver como esto es muy abstracto y puede sonar muy woo, pero es como que empecé a identificar a Dios en cada una de las personas que me rodeaban. Maestros muy grandes que me hacían como choquear un montón y que me hacen choquear un montón al día de hoy. Y personas también que son muy agradables para mí. Y es como, ok, desde ese lugar, pucha, o sea, tenemos la misma semejanza, o sea, somos Dios en expresión. Para ti Dios es esta persona, para mí Dios es esta energía, pero nos hace lo mismo y somos lo mismo. Entonces, no sé, ya pues, digamos, me pareció muy curioso también porque desde mi pareja eh, yo busqué a una persona muy católica con la cual estar y me pareció muy bonito porque, digamos, en este momento él es católico y él, o sea, él me dice, yo te respeto como tarotista y me gusta que lo hagas y creo en ti y creo en tu conocimiento, pero yo no me voy a sentar a decirte que me leas las cartas, no tengo esa Claro. necesidad. Y yo tampoco me siento a evangelizarlo y a decirle, mira, es que te las tengo que leer. No, pero entre los dos nos respetamos y creemos en lo mismo. Y hay momentos en los que él me dice, voy a ir a misa, y yo hay momentos en los que digo, ve, quiero ir a sentarme, a escuchar, y tenemos pues nuestras imágenes de Jesús, Buda, María, están los cristales, está, o sea, todo convive en el mismo lugar, desde ese respeto, desde ese amor y desde lo que es. Porque todo convive dentro de ti. Exacto. Porque Y dejaste de excluir que Juliana es esta o esta o esta o este. Fue como que, no, espérate, yo no tengo que renunciar a el catolicismo o a creer en Dios, en la Virgen que me conecta tanto, en estos aprendizajes que me llegan, que creo que lo entendí de esa manera, pero no sé si lo mencionaste. Es como que tú siento que ya te conectaste mucho más con,
con Dios, con Jesús, con María Magdalena, O con la sea, Virgen. y que al final todo eso es la fuente, o sea, como que yo empecé a ver en todos ellos como los maestros que son, es como, digamos, me acuerdo que un día me peleé con mi mamá porque claro, yo le decía, es que para mí Jesús es como un maestro, y ella me decía, ¿cómo así que es un maestro, es Dios? Y yo, no, es un maestro, y como que trataba de explicarle, pero para mí Jesús es un maestro que respeto y lo amo profundamente, como fue pucha, también veo a Buda como un maestro y amo profundamente y lo respeto demasiado, y puedo recibir mensajes de ambos a través del tarot. Así suene loquísimo, así digan, esta vieja está loca, pero lo puedo recibir, porque al final yo siento que los dos predican lo mismo, y Amor. es un lugar de amor, exacto. Y cuando nosotros estamos conectados con esa fuente, podemos recibir un día ese mismo amor de Jesús y otro día podemos recibir ese mismo amor de Buda. Y ese mismo día podemos recibir ese mismo amor de María, ¿sí? Y no cambia nada, es la misma energía. Es demasiado lindo, Juli, porque es tu verdad. Y yo siento que yo desde que creé este podcast he querido esto, que la gente pueda venir acá con la libertad y la seguridad de compartir su verdad. Y me parece que tu camino ha sido un camino como de me etiqueto así, no después así, no después así, no después desde el miedo, no después desde el amor, no después desde el rechazo, no después desde el querer que me acepten, y al final volvemos a donde empezamos, que es no, espérese, para mí ser gitana es vivirme desde la libertad, desde la autenticidad, de habitar mi verdad y a partir de esa verdad respetar la de otros y convivir y crear como este mundo donde todo cabe, que finalmente es lo que hiciste. Y que al final también te muestra como que cuando tú empiezas a habitar tu propia verdad, como que la misma divinidad se encarga de mostrarte esas personas y ese camino de decir como, sí, vea que sí se puede, vea que usted no es tan rara, vea que hay un mundo por allá afuera donde hay gente que también cree lo mismo en lo que usted cree. Y, y es muy bonito porque empiezan, o sea, uno mismo se autoexilia, era lo que yo te decía ahorita, como que uno mismo también a veces se pone esas mismas etiquetas porque uno cree que el mundo es así de chiquito, pero yo me empecé a dar cuenta de un momento a otro que la gente me empezaba a buscar por lo que yo era, que yo misma ni me creía. Entonces la gente me decía, Juli, léeme las cartas, Juli, ayúdame con esta protección, Juli, pero vos qué sentís de esto y lo otro. Y yo decía como, no, pero hablemos de eso pasito, que nadie se entere, no, pero qué susto, no, pero qué miedo, es que yo soy esto, pero no lo digamos. Entonces, en ese momento yo decía como, ¿cómo es posible que las otras personas lo vean y yo me sienta con miedo y con pena de vivir en esa realidad? Pues como de habitar lo que soy verdaderamente. Eh, y pues para mí el estar aquí ya es un paso gigante, o sea, básicamente ya me salí del closet. Eh, pero claro, eso no ha sido únicamente con tener conocimiento, o sea, no vale llenarse únicamente de conocimiento. O sea, lo que importa al final es vivir en la certeza y saber que eso incluso me pasaba y pues me sigue pasando también como con las energías que muchas veces canalizo, y es cuando tú estás solo en tu casa, que nadie te está viendo, donde nadie te puede ver, donde nadie te puede juzgar, ¿quién sos? ¿Cierto? Y ahí donde tú no tienes con quién decir, con quién expresar, con quién alardear, ¿quién sos? ¿En quién crees? ¿A quién le orás? ¿A quién le hablas? Sea lo que sea. Y también en esos momentos en donde yo me puedo llenar de mucho conocimiento y yo puedo decir como cuando todo está bien, yo puedo decir todo está súper bien, pero cuando todo está mal, ¿quién sos? ¿A quién acudís? Exacto. Ahí cómo va a ser tu predicación, o ahí cómo va a ser las herramientas de las que tú te vas a, pues como a valer para seguirte sosteniendo. Porque, o sea, la vida es cíclica y simplemente como que hay días en los que estamos bien y otros días en los que estamos mal, punto. Y a veces también nos podemos perder mucho porque
lo digo por experiencia, me perdí mucho en eso y fue como en encontrarle algo tan profundo a todo, porque todo tiene que tener una profundidad, ta, ta, ta. No, a veces no es tan profundo. A veces, pues, yo sé que este podcast está como muy No, y a veces raro. uno tiene un día de mierda y es una mierda porque es una mierda y punto, y ya, y se Exacto. acabó. Pero entonces a veces se puede volver muy simple y a veces simplemente como que se puede volver profundo y ya está. Entonces hay momentos en los que yo me puedo levantar y yo puedo decir, hoy apago la emisora, no tengo ganas de hablar con nadie, tengo mi crisis y me uso mis herramientas para solventar mi crisis, ya, punto. Y al otro día, pues ya estoy mejor. Pero eso no me hace a mí, una persona, que yo tenga que estar como todo el tiempo, sí, paz, amor, no, Uy, no, qué también, o sea, mamera. también tengo mis momentos de explosión y Obvio. pues uno obviamente como que de pronto los bajará, como que, ah, qué rabia, la cagué, pero en eso estamos y de eso se trata. Y bueno, es como un poco de lo que trato de hablar y decirle a todos los que están alrededor mío porque me encanta como ayudar y servir en ese sentido. Juli, no, pues gracias. ¿Qué más te digo yo? Creo que todo está dicho. Qué chimba. Gracias por venir y compartir tu verdad y tu Ujú. camino, porque creo que tu verdad y tu camino pueden inspirar a muchos. Porque mira, pues no sabíamos que compartíamos la misma historia, o sea, legit, nunca lo habíamos hablado. Sí. Y creo que esto hace parte de esa contribución que uno tiene que hacer al mundo y es como que, marica, venga que usted no está solo, eso que le está pasando a usted, no solo le pasa a usted, no solo me pasó a mí o a nosotras, sino que le pasa a mucha gente y aquí hay algunas cosas que te pueden servir, así sea para hacerte sentir menos solo, como que perteneces a un grupo de gente que esas cosas también le pueden pasar o que esta puede ser su verdad o te muestro la mía y fíjate a ver qué te resuena. Ujú. O si no te resuena, pues cuestiónate por qué no. Y está bien. Y si hay días en los que te resuena y después ya no, también está bien. O sea, por alguna razón tuvo que haber pasado durante una temporada y ya está, no pasa Exacto. nada. Ay, amiga, muchas gracias por este episodio. O sea, estoy súper emocionada. Gracias por estar. No, Gracias por recibirme. chao. Y a todos los que nos escucharon, nos vemos en un próximo episodio. Chaito.